Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro amigo, abunado también de la tierra, Pablo de Lucas. Pablo, Tifagüín. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues Aquí ya, en la laguna, con un día más o menos nuboso, pero con sol que aparece, que desaparece y en fin, ¿verdad? Pero ya se va bueno, acercando la primavera, el Tafsut. sí, pero lo Llega cierto es que la la Tafsut. temperatura, por lo menos aquí en el Valle de la Orotava, hoy es fría, ¿eh? Aquí nos hemos levantado con una temperatura bastante fría en la mañana, 12, 11 grados, y se nota en la mañana, oiga, después ya la cosa se entona un poco más, pero bueno, Sí, estamos en invierno, es normal también el mes de febrero, ¿no? sí, todavía estamos en invierno, evidentemente. Bueno, Y ya pues nos falta poco, como te dije antes, a la primavera, pues ya poco menos, mes y pico, ¿no? Para ya entrar en el equinoccio de primavera. bueno, ¿y cómo dijiste primavera? ¿Cómo se dice en Damasí? Tafsut. ¿Cómo? A En ver, Tamasí se llama Tafsut. Tapsut. Tafsut, Tafsut, es la Tapsut. primavera en Amasí. Ah, bien, muy bien. Bueno, pues Y es no. la época en la que, bueno, el sol y la luz del sol y la luz del día y de noche, pues tienen igual duración, se puede decir, ¿no? Sí, Que es el ¿no? equinoccio. Sí, exacto. Y que, bueno, ya empieza a Y florecer esto los lo campos. celebraban y esto lo conocían perfectamente los guanches, ¿no? Sí. Y esto es importante, ¿no? Tenían, pues, el control de las cuatro estaciones, Ujú. y a través de marcadores o solsticiales y Ujú. equinocciales tenía perfectamente controlado todo este tema, ¿no? Bueno, pues con El Pablo de tema para las Luca, como cosechas y saben todo. ustedes, hablamos acerca de esa relación entre el pueblo guanche, tamasí, lo que nos une, el idioma, la historia, la tradición y tantas cosas Sí, buenas. Y bueno, quiero antes que empecemos a desglosar, hoy tenemos un poquito menos de tiempo porque tú tienes también una cita que atender, te lo agradezco en cualquier caso, sí. pero ¿cómo va el tema del libro? ¿Qué te dice la gente? El libro bien, se va más o menos, está vendiendo bastante bien, ¿no? Y bueno, esperando que haya otras presentaciones ya del norte, ¿no? Como ya ¿Sí? hablamos, y el libro, bueno, está teniendo bastante aceptación, no por Sí. nada, pero Bueno, nosotros, debido al novedoso tema de lo que es la forma de hablar del sí. canario, de lo que es el dialecto, y sobre todo lo de rebelde en este caso, ¿no? Es Ujú. lo que ha quedado en la mente de la gente porque, bueno, es un lenguaje que estaba oculto, que no se conocía, que sorprendentemente eran las personas mayores, ¿no? Incluso Sí. mucha de la gente que ya no están las hablaban, ¿no? Entonces siempre es agradable, ¿no? Recordar, Sí. sobre todo para las nuevas generaciones, eso Bueno, es pues importante. nosotros estamos gestionando con el Ayuntamiento de Los Realejos para que obviamente también aquí esté presente en el área de cultura, también en la Sí, donde estimen oportuno para presentar oficialmente el libro y que también la gente pueda atenderlo y de hecho incluso quizás a lo mejor con la participación de algún centro, a mí me gustaría llevarlo al colegio y hacer ese programa contigo allí, sí, porque eso hay que vale, llevarlo a los colegios, hay que llevarlo, hay que meterlo en la médula de las sí. nuevas generaciones, ¿no? Pues nada, eso esperemos. Y Bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante, venga. porque como sabes, el 2 de febrero fue la Virgen de Candelaria, la Chajiraji, que es Ujú. lo que se tiene que pronunciar, o Chaxiraxi. Bueno, en realidad la gente, el pueblo pronuncia Chaxiraxi Sí, por la X, pero en la pronunciación, como veremos después, ¿no? La X antiguamente, sí. lo que es la fonética castellana del final del siglo XV, principio del siglo XVI, era la J. La J, exacto, ¿eh? Vale, pues bien, ya Fray Alonso de Espinosa, que fue, diríamos, el pionero, primer autor, cronista del final del siglo XVI, fue un monje que estuvo aquí y que recogió pues mucha información de los descendientes de los guanches, los viejos descendientes de los guanches de, del siglo XVI, ¿no? Ujú. Entre 1580, él escribió la obra en 1594, pero ya anteriormente lo había recogido de una forma bastante particular, ¿no? En Sí. su libro Historia de Nuestra Señora de Candelaria, ¿no? Que ya digo, salió a la luz en 1594, ¿no? Bueno, lo que se dice que
textualmente, habla de que en el año de 1400 de nuestra redención, está hablando de forma religiosa, ¿no? 105 años antes de que la isla fuera de cristianos, ni hubiera en ella noticia del Evangelio, apareció una santa imagen de Candelaria, ¿no? Pues estás hablando entonces que si hacemos la resta, una simple resta de 1496 en la que oficialmente, aunque no de forma práctica, porque sabes que hubo después Sí. unos alzados, ¿no? Ujú. Que siguieron la lucha, fue Ichazagua, ¿no? Hasta 1502, 1503, ¿no? Pero de forma oficial, si nos atenemos a lo que es eh, la, la fecha en la que, según la crónica histórica, se llegó a conquistar la isla de Tenerife, concretamente, 1496, le restamos 105, ¿no? Sí. Pues nos da una fecha de 1391, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIV. ¿No? Aunque siempre esta fecha hay que tenerla un poquito en duda porque también pudiera ser años después, ¿no? Por tanto, al final lo que se puede perfectamente establecer es una horquilla entre 1391 y 1400. En esos años pudo haber pasado o pudo haber ocurrido la aparición de la Virgen de Candelaria. Hay autores que hablan de 1393, otros de 1395, etcétera. Ujú. Porque todo depende de que esto de la, diríamos, de lo que es la isla de Tenerife no se consiguió exactamente en 1496, sino que fue en 1502, 1503, como dije antes, ¿no? Ujú. Debido a una prolongación de la lucha de los alzados, ¿no? Sí. Pues bien, hay que tener en cuenta, y esto es importante, Ujú. que lo que fue el establecimiento de lo que es la imagen de la Virgen de Candelaria Ujú. como patrona de la isla de Tenerife, y bueno, después de Canarias y tal, tuvo que ser un movimiento o una diríamos, una maniobra, diríamos, sincrética o de sincretismo Ujú. religioso Sí. sobre las creencias de los guanches, eso está Ujú. claro. Sí. No hay otra explicación, porque ya sabemos que el que dio la información a los guanches sobre la Virgen de Candelaria, una vez que apareció, como digo, a finales del siglo XIV, en 1391 y 1400, en la playa de Chimisay, en lo que Ujú. hoy en día es la playa del Socorro, ¿no? Que también tiene su traducción Chimisay. Bueno, en Tamasí, Chimisay significa la playa del que coge o del que rapta, porque era una playa, una zona en la que se practicaba el esclavismo Sí. por parte de naves europeas, ¿no? Ujú. Que capturaban pastores que transitaban por esa zona de Weimar, de la costa de Weimar había pastores, y se practicaba el esclavismo. Por tanto, esa zona, ya conocida por los europeos, sean castellanos o de otro tipo, pues era una zona frecuente en la que se capturaban esclavos, ¿no? Ujú. Entonces, los guanches le dieron Chimsei, que significa la del cogedor o la del que rapta Ujú. o la del que coge algo, en este caso, pues la captura de esclavos, ¿no? Ujú. Pues ya digo, tuvieron que basarse en creencias cosmogónicas de los guanches, ¿no? Esta creencia cosmogónica era ni más ni menos la aparición en el firmamento de la estrella Canopus. Ujú. Son estudios de José Barrios, en 1997. La estrella Canopus es la segunda estrella del firmamento después de Sirius, en la constelación Can Mayor, y es una de las estrellas muy, muy, muy brillante, absolutamente resplandeciente y que se destaca sobre las demás estrellas del firmamento, ¿no? Y esta estrella Canopus, que dije que es la segunda estrella, repito, más brillante después de Sirius, que es la más que Sí. brilla, Ujú. pues aparece justamente en dos fechas. Ujú. Una en el orto helíaco del 15 de agosto. El orto es la posición perpendicular, ¿no? Ujú. de la posición de los astros, Sí. eh, que es de aparición matinal, y en el orto acrónico, o sea, vespertino, Sí. del 2 de febrero. Por tanto, hay dos fechas señaladas de forma, diríamos,
conectadas con la astronomía, con la cosmogonía o con la posición de los astros, en este caso esta estrella, justamente todos los días, el 15 de agosto, que se celebra la Virgen de Candelaria de Sí. toda la vida, y ahora últimamente que se está potenciando la fecha del 2 de febrero como conmemoración de que la Virgen de Candelaria, ¿no? Sí. Que es el orto acrónico. Pues bien, coinciden con la posición de esta estrella, de Sí. la Canopus, ni más ni menos. Esta sería el sincretismo Sí. de esta costumbre que los Sí. guanches ya conocían porque la consideraban de una divinidad. O sea, Sí. ellos, antes de aparecer la Virgen, no Sí. tenían conocimiento de que existía una imagen, de que tal. No, no. Sí. Ellos conocían la cosmogonía y tenían conocimiento de estas estrellas Sí. como divinidades, ¿no? Pero Y qué sí, casualidad, sí, sí, dime. sino que es curioso que obviamente la advocación mariana de la Virgen, en este caso, esté Sí, relacionado con la candela, con la luz. efectivamente. Ujú. Es De muy... ahí que posteriores vírgenes en la isla, la Virgen de la Luz, de Arico, de Adeje, etcétera, pues haya tenido este carácter, ¿no? La luz, siempre la luz. Y claro, este fenómeno de sincretismo, que es la adaptación de la iglesia cristiana, en este caso la iglesia católica, a las creencias de los guanches para poder convencerlo y evangelizarlo, Ujú. pues se traduce ya en una palabra que Antón Guanche, que fue un chico joven capturado hacia 1430 en la parte de Weimar, en las costas de Weimar, Ujú. que fue llevado a Lanzarote, que fue cristianizado y que después volvió a Tenerife hacia 1300, hacia 1470 o 1480 por ahí, ¿no? Ya cristianizado, hablando el castellano y hablando lógicamente el guanche, que ya lo conocía, ¿no? La lengua, Ujú. pues convenció a Caimo Sí. en la cueva de Caimo, que aún permanecía la imagen, que estaba el Mercedes de Weimar, la tenía allí, Ujú. para trasladarla a lo que hoy en día es la cueva de Archivinicó o de San Blas, que es la que está pegada junto a la Basílica de Candelaria, ¿no? Vale. Ujú. Pues bien, entonces ya le empezó a decir que, traduciendo del guanche o de palabra, en este caso de la lengua indígena, al castellano, ya empezó a decir que la Candelaria, esta imagen es la Chajiraji. Entonces Sí. ya en ese lenguaje que entendían los isleños, los guanches en este caso, pues Chajiraji significa textualmente, escrito Chaxiraxi con X, Sí. Sí. Chajiraji, Ujú. pronunciado así, Chajiraji, Sí. la traducción es esta que me sostiene y me alumbra. Está Ajá. clarísimo, esta que me sostiene y me alumbra es una estrella en el firmamento Sí. que se sostiene sola y al mismo tiempo me alumbra. Ujú. Por tanto, ellos tenían la consideración de que esta estrella, ¿no? Es como luz propia. Ellas conocían que las estrellas, como ocurre en la realidad, tienen luz propia. Sí. Pues bien, esta luz propia es la que daba la luz al sol, que era la divinidad masculina, ¿no? Y recibía la luz del sol, o sea, de la estrella. O sea, el sol era una consecuencia, era una especie como de hijo de esa estrella Canopus. Por tanto, por eso se dice que era la madre de Dios. Sí. Sí. ¿Quién era Dios? El sol. Ujú. ¿Y quién era la madre? Pues la madre era la estrella, Canopus, o Sí. sea, la Virgen de Candelaria. Ujú. Esto es una teoría que, bueno, ya publicamos en Facebook nosotros hace unos días, ¿no? Y que está, pues, un poco explicando, ¿no? Por qué este curioso proceso de sincretismo, de Ujú. adaptación de lo que fue este cambio, ¿no? Porque tenían que meterse en la mentalidad de los guanches, ¿no? Sí. Y tenían que explicarlo a través de su cosmogonía, o sea, a Ujú. través de sus costumbres. En este caso, pues creían en la divinidad. Por tanto, asociaban la imagen que Sí. apareció a la madre de Dios. O Ujú. sea, la estrella que dio origen al sol. O sea, Sí. no sé si me explico, Sí, la cierto, madre de Dios. cierto. Sí, exacto, Porque exacto. era como una estrella, la Canopus, ¿no? Que es con luz propia y que era la que daba la luz al sol, que era la divinidad suprema de los guanches.
el sol era una divinidad masculina absolutamente, la Shahiraji femenina Sí. también, ¿no? Y esta también es la razón de por qué, muy curioso, sacan la imagen de Candelaria en la procesión, pero al anochecer del 2 de febrero. Sí, que este año, lamentablemente por el viento, no pudo ser. Sí, pero la costumbre es Sí, sacarla al cierto. anochecer Pero te de das la cuenta la basílica. importancia que Es tenía curioso. para el pueblo guanche, la importancia como cualquier otro pueblo, Sí. pero obviamente Sí. la luz, sobre todo en la oscuridad, la luna, las estrellas, es decir, la luz del fuego. Estamos hablando de la necesidad de que no exista oscuridad, que puedas ver lo que está a tu alrededor, la seguridad que te da, además de calentarte. Es decir, todo Sí. eso tiene su razón de ser, claro, ¿no? Claro, claro. Pero claro, tenían que explicarlo. Tenían que Sí, explicarlo a los sí, guanches por qué, sí, ¿sabes? claro. Y en base a qué, y tenía que basarse en las creencias cosmogónicas, ¿no? Claro, En este claro. caso, que tenían que ver con el cosmos, con el Sí, fundamento que tenían los guanches. Por tanto, la aparición vespertina, que es, como dije antes, de la estrella Canopus, que es sí. el orto acrónico, Mm, el orto acrónico, que es la aparición vespertina de la estrella Canopus, era por la noche, no por sí, el día. Mientras sí, que el orto ilíaco era el sí. 15 de agosto, que era la aparición matinal, ¿no? Claro O que sea, sí. por eso entonces el 2 de febrero, justamente cuando sacan la imagen, tradicionalmente, ¿no? Si no ocurre Sí, nada con el tiempo, pues sí, la sacan al anochecer, ¿no? Como se sí. sabe, de la Basílica de Candelaria. Lo han Bueno, hecho el 15 de agosto y también lo hacen el 2 de febrero. Por eso ahora se está potenciando más la del 2 de febrero, bueno, la conmemoración de la Virgen, ¿no? De lo que es nuestra la... querida Chaxiraxi, que Yaxirazi es como ahora se pronuncia, ¿no? sí, no, Pero en realidad, siendo Chagiraji, riguroso desde el punto sí, de vista fonético, es Chagiraji, Chagiraji, que sí. significa esto, esta que me sostiene y me alumbra. Claro, es que durante un Y tiempo, claro, ¿te acuerdas que yo te dije a ti que durante un tiempo la gente creía que Jiraji era el cielo? Y entonces, el concepto del cielo es Achamán, Achamán, porque el cielo, como ya he explicado otras veces, es concretamente el cielo, y además del cielo, nuboso, no cielo despejado. ah, Esto es vale, importante. ¿Por sí, qué? ¿Por qué? Porque el cielo nuboso es el que da la lluvia. Si no hay nubes, no hay sí, lluvia. sí, Las nubes es vapor de agua que después se condensa y cae en forma de lluvia. Por lo bien, tanto, el Ashaman significa Achamán, el del agua, sí, el que da el agua. Lo que da el agua, que es el cielo, pero el cielo nuboso, no el cielo despejado. ujú. Bueno, Por pues, encima del cielo nuboso está el sol, que es la divinidad suprema. Por tanto, hay que tener claro de que una cosa es el sol, al que los guanches daban, en este caso en Tenerife. En otras islas tenía otra denominación, pero Tenerife era Ucanesh. ujú, Ucanesh era el nombre sí, concreto del sol, del sí. que está encima o arriba, ¿no? Yo Ucanesh. recuerdo Y después una, está sí, sí, Ashaman, que era el cielo, yo, lo que re- daba el agua. yo recuerdo una expresión de joven que usábamos mucho que era echei de pozón a man a Corán, Sí, que era exacto. como pedir agua en el Teide, ¿no? A Eh, Corán es la divinidad, pero en este caso de Gran de Canaria, Gran como, Canaria, pero como, claro, como, nosotros como, decíamos, como lo decían en Gran Canaria, ¿cómo se diría? Akuram, ¿Cómo? Sí, Akram significa el grande, sí, ¿no? pero ¿y cómo Que se es diría Dios. entonces? Pido agua en el Teide. Que pido agua en el Teide. Sí, Ayaman Sheidi, a Shaman Sheide. Ah, vale. claro. El que pide el agua en el Teide. Sí, y si digo Dios mío al final, a Shaman Teide. Bueno, si dice Dios mío, tendrías que decir exactamente como es la traducción Uganeshinu. Sería Dios, en este caso es la traducción que está recogida por los Sí, cronistas, sí. Uganesh, o el que está suspendido arriba, ¿no? Que significa eso, mío, Inu, que sería el posesivo, Uganeshinu. Bueno, pues tendremos que aprendernos esa otra porque esa venía Esto, de infancia. esto, sí, es importante porque, bueno, la costumbre y lo que ocurrió Sí, en ese hecho histórico, evidentemente, que se celebra, aunque no estamos muy de acuerdo con lo que es
la indumentaria que llevan en el caso Sí, los pastores, en el esos caso del 15 son de agosto. ovejas merinas, claro, sí. Claro, era merina, porque no era el tipo de piel. Pues Se te usaba invitaría a para que vieras tapar con los los guanches. guanches del paredón de Ico de los Vinos, que los vieras los guanches, que tienen un trabajo muy bueno, Ya. ¿eh? Oye, sé que te tienen que llamar, así Sí, que ya se ha cumplido sí, el periplo, así que muchísimas gracias. sí. Tanmir, Pero por eso Tanmir. digo que sí, que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la aparición que fue llevada después a la cueva de Acaimo, en Sí, Chiguaro y tal, pues son pues, motivos históricos y que hay que tener en cuenta, ¿no? muy bien. Que es algo que simboliza pues una divinidad que Sí. fue sincretizada por la Ujú. religión católica, Sí, pero que tiene tiene una base sí, cosmogónica cosmogónica. de lo que es el cosmos, del Y firmamento, también, a lo que los guanches conocían a la perfección, ¿eh? y también religiosa, porque era parte de su religión también, desde el punto de vista, me refiero, Exactamente, del exactamente. primigenio pueblo, ¿no? De nuestra tierra. Nuestros familiares Sí. queridos, guanches, Pues oiga. muy bien, Bueno, pues, ¿qué te pues vale. digo? Que tengas feliz semana. Telmir, Telmir. Te divertimento, A Agur, Ertile, hasta a el Ertile.